Muy buenos días, queridos estudiantes del Liceo Nuestra Señora de la Sabiduría y pues demás personas que estén interesadas en seguir el canal. El día de hoy vamos a hablar de ley de Boyle. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de trabajar leyes de los gases. En este primer capítulo hablaremos de la ley de Boyle. ¿Listo? Entonces pues recuerden su docente John Silva. Entonces, primero, vamos a hablar de qué relaciona esta ley. ¿Estamos? Entonces, esta ley relaciona presión y volumen. Entonces hablamos de que existe una relación inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que si la temperatura es constante, obviamente es la primera característica que debemos tener para esta ley, debe ser con temperatura constante. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede con el volumen y la presión? Van a estar relacionados inversamente proporcional. La descubrió el señor Robert Boyle en el año 1662 y también Marriott pues llegó a las mismas conclusiones, a los mismos resultados de relación de presión y volumen. ¿Qué sucede? Que Boyle pues publicó primero, ¿cierto? Entonces pues Marriott no había publicado, en fin, todo este tema y sencillamente se le dio en primer lugar el nombre de la ley al señor Boyle. Pero pues más adelante en algunos libros encontraremos que pues aparece como ley de Boyle y Marriott, ¿no? En la cual la relación es directamente proporcional. ¿Listo? Si aumenta la presión, disminuye el volumen. Y si aumenta el volumen, disminuye la presión. Entonces, para esto es necesario hablar de recipientes cerrados. ¿Listo? Todas las leyes de los gases vamos a estudiarlas o vamos a partir de la teoría de que estamos en un ambiente controlado, es decir, un recipiente cerrado, donde se pueden establecer ciertas condiciones en las cuales la temperatura va a ser constante. Lo que les explicaba anteriormente, al aumentar el volumen, ¿qué sucede? Pues las partículas del gas van a tener muchísimo más espacio para moverse. Si tienen más espacio para moverse, pues se demoran mucho más tiempo y chocan menos veces con las paredes del recipiente. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Que la presión va a ser menor. Entonces, si aumenta ese volumen, la presión es menor, la fuerza ejercida es menor. ¿Listo? Por el contrario, si se disminuye el volumen, es decir, hacemos más pequeña la distancia, ¿sí? Más pequeño el espacio en el que va a estar contenido el gas, pues va a ser un espacio mucho más pequeño para realizar el recorrido de esas moléculas. Eso quiere decir que van a chocar mayor cantidad de veces contra las paredes del recipiente. ¿Listo? Entonces chocan mayor cantidad de veces y en un menor tiempo. Eso aumenta como tal la presión. ¿Listo? Tenemos aquí el ejemplo en el cual evidenciamos, por un lado, un volumen, ¿cierto? Y en la otra gráfica evidenciamos un volumen muchísimo menor. En la gráfica 2 vamos a tener que la presión es mayor. Aumentó la presión, disminuyó el volumen, lo cual hizo que las moléculas estén más juntas, ¿listo? Todo esto teniendo en cuenta, obviamente, que la temperatura debe ser constante. Muchos ejercicios les van a salir a ustedes con algún valor de temperatura, pero pues es solamente para generar la duda, para generar de pronto la trampita, la cascarita, pero siempre cuando la temperatura sea constante, es decir, la misma al principio y al final de una determinada reacción de gases, vamos a estar hablando de ley de Boyle. Entonces, ¿qué descubrió Boyle? Si una cantidad de gas, ¿cierto?, a una temperatura constante, es decir, tenemos la misma cantidad de gas en una temperatura constante, la misma temperatura durante la reacción, es decir, un recipiente cerrado constante que podamos controlarlo. La presión, ¿qué sucede? Pues vamos a tener los cambios que ya explicamos, ¿verdad? El producto de la presión por el volumen siempre es el mismo valor, es decir, al multiplicar uno por el otro nos tiene que dar lo mismo, ¿listo? Como hemos visto, la expresión matemática entonces va a ser la siguiente. Entonces, para la ley de Boyle tenemos P por volumen igual a la constante. ¿Listo? Donde, bueno, entonces P por B igual a una constante. Entonces, el volumen va a ser representado con la letra B, la presión con la P y la constante con la letra P. De esta ecuación podemos sacar la siguiente, que es la que vamos a utilizar. Entonces dice que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2.
Entonces de ahí sencillamente, si necesito uno de esos valores, lo único que tengo que hacer es despejar. ¿Listo? Vamos con un pequeño ejemplo para que tengamos claro cómo se despeja y cómo se opera. Entonces, una cierta cantidad de gas ocupa un volumen de 80 mililitros u 80 centímetros cúbicos, que pues es la misma proporción, ¿cierto? A una presión de 0,986 atmósferas. La pregunta es, ¿qué volumen ocupará a una presión de 1,2 atmósferas si la temperatura no cambia? Entonces, de una vez nos está diciendo que la temperatura es constante, por lo tanto, podemos aplicar la ley de Boyle. ¿Listo? ¿Qué es lo primero? Pues entonces establecer eso. Como la temperatura y la cantidad de sustancia permanecen constantes, en este proceso se puede usar o aplicar la ley de Boyle. Entonces tenemos como tal aquí mi ecuación, ¿cierto? P1 por B1 es igual a P2 por B2. ¿Tengo volumen 1? Sí, 80 mililitros. ¿Tengo presión 1? Sí, 0,98 atmósferas. ¿Tengo presión 2? Sí, 1,2 atmósferas. ¿Qué no tengo? El volumen final. Entonces sencillamente vamos a despejar B2. B2 va a ser igual a P1 por B1 y todo esto dividido en P2. Lo que estaba multiplicando pasa a dividir, ¿listo? ¿Qué sigue? Pues vamos a reemplazar los valores conocidos, ¿listo? Entonces B2 va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1, ¿cierto? Entonces, este volumen pues obviamente fue llevado a litros como tal, ¿listo? Para poder operar, lo primero que debemos hacer es trabajar en litros. Dividido todo esto sobre una atmósfera de presión, nos va a generar el volumen final, ¿listo? Con esta operación, pues, y con este ejemplo, pues podemos despejar o utilizar o realizar o solucionar cualquier tipo de operación u problema con la ley de Boyle, ¿listo? Entonces, fundamental, conocer qué valores son los que cambian. Entonces entendemos la ley de Boyle, si aumenta la presión disminuye el volumen y pues lo contrario, si aumenta el volumen disminuye la presión. ¿Por qué sucede? Como lo explicamos, si se aumenta la presión hablamos de que es un volumen más pequeño, es decir, las moléculas están más cerca, chocan más veces y más rápido contra las paredes del recipiente. Si aumentamos el volumen, sucede lo contrario, el espacio entre ellas va a ser muchísimo mayor. ¿Listo? Espero haya quedado claro. Estaré resolviendo dudas también. Pueden enviarme sus mensajes con los interrogantes o dudas que tengan. Por favor, pues denle suscribir al canal y activen la campanita para recibir notificaciones de mis videos. Muchas gracias y un feliz resto de día.